¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con la realización de la hermosísima Melissa. Ya se las había presentado en un primer tutorial. Obsérvenla mientras les cuento que en ese primer tutorial les mostré la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a la bella Melissa. Así es que, si no han visto ese video, las invito a que vayan a verlo. Mientras observan qué bonita nos quedó, les cuento que en este video vamos a realizar todo su cuerpecito de principio a fin. Tendremos más videos en el que realizaremos los zapatos, el vestido, el cabello, el sombrero, en fin. Por lo pronto, observen cómo el sombrerito se lo podemos acomodar con el moñito hacia adelante y se ve preciosa, preciosa, amigas. Las invito como siempre a suscribirse, recuerden que es gratis. Y las invito también a dar like, apóyenme con eso, es una acción muy sencilla para ustedes y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo, muchísimo siempre que ustedes dan like. Las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Gracias con todo mi corazón a Clesia Cavalcante, Ileana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Jonathan Cora, Mariela Loyola, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Yolanda Torres Sangüesa, Canal Luco y Miriam Avelar. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Amigas, vamos a comenzar realizando los bracitos. Tomamos hebra de color carne y realizamos un anillo mágico. Una vez que hicimos el anillo mágico, vamos a realizar dentro de él 5 puntos bajos. Llevo aquí ya 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Muy bien, ahí no quiere. Cerramos perfectamente el anillo mágico. Aquí ya me ubiqué en el primer punto y en la vuelta número 2 vamos a realizar 5 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, finalizando la vuelta con 10 puntos bajos. Siempre recuerden marcar su primer punto, ya que vamos a estar trabajando casi todo el proyecto en espiral. Vueltas 3 a las 5 haremos 10 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 6, comenzaremos aquí realizando 3 puntos bajos. Aquí va 1, marcamos 2 y 3 puntos bajos. Y después haremos una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, tomaremos solo el buclecito delantero. Y después también el buclecito delantero del siguiente punto. Muy bien, ahora sí, engancho mi hebra, saco y tejo esos 2 puntitos al mismo tiempo. Esto se llama disminución invisible. Vamos a repetirlo una vez más, 3 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 haremos 8 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 8. Aquí ya realicé 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos esto otra vez, 3 puntos bajos y un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 10 puntos bajos y de las vueltas 9 a la 22 haremos 10 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Al final vamos a hacer un punto deslizado
Apretamos bien fuerte ese último puntito y vamos a cortar la hebra. No es necesario dejar la hebra larga y así habrá quedado el bracito. Hacemos otro bracito exactamente igual. Los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, pero es importante empezar con los bracitos. Vamos a continuar con el cuerpo. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un nudo tal y como vieron en la imagen o como estén acostumbradas a hacer su nudo inicial. Y aquí vamos a realizar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. En la última no vamos a trabajar, esa nos la saltamos y nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Nos va a sobrar una cadenita al final. En esa cadenita vamos a hacer un aumento cuádruple. 4 puntos bajos en el mismo punto. Aquí voy por el primero. Vamos por el número 2, 3 y 4. Todos en el mismo punto. Aquí el tejido da una especie de giro, vean. Ya estamos del otro lado porque vamos a trabajar del otro lado de las cadenitas. Y vamos a realizar 4 puntos bajos. No se preocupen de ese espacio que se ve allí. Se va a ir haciendo cada vez más pequeñito conforme vayamos avanzando. Tan solo con este punto bajo ya se hace muy pequeñito. Vamos 2, 3 y 4 puntos bajos. Nos va a sobrar una cadenita. En esa cadenita vamos a hacer ahora un aumento triple. 3 puntos bajos en el mismo punto. Así. 1, 2 y 3 puntos bajos. Estaríamos terminando la vuelta número 1 con 16 puntos. Vuelta 2, comenzamos haciendo un aumento. Recuerden que siempre deben marcar su primer puntito. Vamos a estar trabajando en espiral, amigas. Después vamos a hacer 4 puntos bajos. Déjenme cortar esta hebrita que ya la perdimos lo suficiente. Entonces vamos a hacer ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Hacemos ahora un aumento. Estoy jalando mi hebra, amigas. Aquí un aumento. Ahí. Vamos con el aumento. Después 2 puntos bajos. Aquí va uno y otro. En el siguiente punto haremos un aumento. Después hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y realizamos ahora un aumento. Nos van a sobrar 2 puntos. Realizamos esos 2 puntitos. Aquí va uno y ahí. Y uno más. Y esa que es la vuelta número 2 la estaríamos terminando con 20 puntos. Comenzamos la vuelta número 3 haciendo un aumento. Aquí va un puntito, lo marco y allí mismo hacemos otro puntito. Después vamos a realizar 6 puntos bajos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después hacemos un aumento. ¡Ay! Aquí vamos, aquí vamos. Después del aumento vamos a hacer 2 puntos bajos. Uno más. Otra vez vamos a hacer un aumento. Y realizaremos ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hacemos ahora un aumento. Nos van a sobrar 2 puntos. Realizamos esos 2 puntos bajos. Aquí va uno y uno más. Y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Vuelta 4. Comenzaremos haciendo un aumento. Recordamos marcar siempre nuestro primer puntito. Recuerden que siempre pueden marcar con una hebrita, amigas. Después vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Hacemos ahora un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un aumento y 2 puntos bajos. De esta manera estaríamos terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta número 5. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, solo tomaremos el buclecito de atrás del punto y hacemos un punto bajo. Y esto vamos a realizar durante toda la vuelta. Bucle trasero, punto bajo, bucle trasero, punto bajo, y así hasta realizar los 28 puntos bajos que corresponden a esta vuelta. Y en las vueltas 6 y 7 haremos 28 puntos bajos en cada una de esas vueltas, pero ya trabajando con el punto completo como lo hacemos normalmente. Vuelta 8, 6 puntos bajos que ya los realicé aquí. Y después vamos a realizar lo siguiente. 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Ya sabemos hacer las disminuciones. Bucle delantero de los 2 siguientes puntos y hacemos nuestro punto bajo. Ya lo hice una vez. Voy a hacer esto otras 3 veces. 2 puntos bajos y una disminución otras 3 veces. Al final me van a sobrar 6 puntos, realizo esos 6 puntos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos.
Muy bien, antes de continuar vamos a colocar los plásticos que les pedí en la lista de materiales. Puede ser uno, yo la siento muy delgadito, así es que recorté 3 en total. Pueden ustedes colocar 1, 2, 3 o incluso si no quieren colocar nada no pasa absolutamente nada. Eso sí, colóquenlos bien acomodaditos para que no se vaya a deformar el piecito. Una vez que lo acomodamos, vamos a la vuelta número 9 haciendo 6 puntos bajos, un punto bajo y una disminución 4 veces. Nos sobran 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos. Vuelta 10, 6 puntos bajos, 4 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 16 puntos bajos y de las vueltas 11 a la 15 haremos 16 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vamos a tomar el alambre que les pedí en la lista de materiales, amigas. Vayan preparando sus pincitas y su cinta. Y vamos a medir aquí 30 centímetros. Una vez que tengamos medidos nuestros 30 centímetros, vamos a cortar. Vamos a cortar 2 alambres del mismo tamaño exactamente. Lo que haremos a continuación, vamos a tomar un extremo y aproximadamente 1 centímetro vamos a doblar de esta forma. Aproximadamente, amigas, no es necesario que sea exacto 1 centímetro. Este doblez es únicamente para seguridad que el alambrito no se vaya a salir. Saben que tienen la opción de no articular a la muñequita. Más adelante pueden colocar una barra de silicón. Así. Y doblamos. Así es que ya tendremos perfectamente doblados a ambos extremos. Vamos a tomar ahora la cinta transparente que les pedí en la lista de materiales y con ellas vamos a forrar de esta manera, dando énfasis a las esquinitas, que quede ahí un poquito más gordito. Esto es todavía para más seguridad. Amigas, no tengan miedo de utilizar los alambres, pero si ustedes sienten que son peligrosos, omitan este paso. Solamente más adelante van a colocar una barra de silicón que abarque la mayor parte del cuerpo hasta la entrepierna y hasta las cejitas aproximadamente de la cabecita, y eso es todo. Y vamos a forrar de la manera en que están viendo todo el alambre. Ya llegué del otro lado, vamos a dar varias vueltas en el otro extremo para que quede bien gordito. Pueden omitir, como les digo, este paso y simplemente colocar como refuerzo como sostén para la cabecita, la barra de silicón, amigas. Vamos a acomodar perfectamente y así nos habrá quedado el alambrito, amigas. Vamos a tomar hasta donde vamos ahorita y en la parte de abajo vamos a dar un doblez de aproximadamente 3 centímetros. Aquí se ve más grande porque se ve ahí como un piquito de la cinta, amigas. Y vamos a introducir con esto en el piecito de la manera en que están viendo y vamos a comenzar a rellenar perfectamente. Recuerden que todo el amigurumi, a menos que se les dé una indicación diferente, deben de rellenarlo muy bien. Los bracitos no los rellenamos, más adelante van a ver por qué. Las que me siguen ya saben por qué. Más adelante colocaremos limpiapipas en esos bracitos, así es que seguimos rellenando. Vamos a continuar, vamos a hacer ahora un cambio de color a color carne. El último paso del último punto que realizamos lo vamos a deshacer, solo el último pasito, así como vieron en la imagen. Tomamos nuestra hebra de color carne y con ella vamos a rehacer el último pasito que deshicimos. Muy bien, cortamos ahora ya la hebra de color blanco que por ahora no vamos a necesitar, la vamos a ocupar más adelante. Ajustamos bien las hebritas, ajustamos bien todo para comenzar nuestra siguiente vuelta.
que es la vuelta número 16. Esta vuelta la vamos a trabajar toda en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, tomamos solo el buclecito de atrás del punto. Ya lo hicimos, así es que ya lo sabemos hacer. Pasamos nuestras hebritas de esta manera hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Siguiente punto, bucle trasero. Así. Hebras hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Y de esta manera vamos a hacer toda la vuelta terminándola con 16 puntos. Vueltas 17 a la 33 haremos 16 puntos bajos en cada una de esas vueltas, ya trabajando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Antes de continuar, vamos a hacer este detallito aquí en la calcetita de nuestra muñequita. Vean, recuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres estos buclecitos que es en los que vamos a trabajar. Pueden entrar en cualquier punto, yo suelo entrar en el primero, en el primer punto. Tomamos hebra de color blanco y la introducimos de la manera en que están viendo en la imagen. Vamos a ajustar todo y aquí vamos a levantar con una cadenita. Ahí está mi cadenita, no quiere. Vamos a hacer otra cadenita más. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Quiero que vean cómo voy a ir perdiendo la hebra de color blanco. Y aquí hago mi punto deslizado. Levanto con 2 cadenitas y hago en el siguiente punto un punto deslizado. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. 2 cadenas, punto deslizado. Cuando lleguen al final, amigas, nos ubicamos aquí en el primer puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Cadenita para fijar, apretamos bien fuerte ese último punto, esa cadenita, cortamos hebra, ensartamos nuestra aguja lanera y perdemos la hebra sobrante entre el mismo piecito. Miren, vamos a ubicar de esta manera el frente del piecito, así. Y nos vamos hacia arriba y apachurramos la piernita y esto nos va a marcar el punto central de la parte interna de la piernita. Muy bien. Cuando hayan hecho la primera pierna, perdón si no se los dije, hacen puntos de deslizado y cortan la hebra. En donde acabo de colocar mi marca es mi segunda pierna. Entonces, en esta primera pierna van a hacer lo mismo. Ubican de la misma manera el punto central. Las tienen que presentar de la manera que están viendo. Y así como ustedes pueden ver, las dos marcas coinciden. Entonces, voy a tomar esta segunda pierna que hice, que es en la que no corté la hebra. Y si ustedes ven, terminé más hacia el frente de la piernita que atrás, vean. Terminé más hacia el frente que a un lado o que atrás. Entonces ustedes pueden decidir si tejer los puntos necesarios hasta llegar a la marca o deshacer los puntos necesarios. En esta ocasión yo voy a hacer eso. Siento que estoy más cerca de la marca, así es que voy a deshacer esos puntitos hasta llegar a la marquita. Esto es para estar ubicada en el punto central de la parte interna de la piernita. Ya deshice un punto de más, amigas, así es que voy a hacer nuevamente este punto, que me ubica en el punto central, pero no lo voy a hacer completo. Ahorita van a ver porque aquí vamos a hacer un cambio de color. Aquí miren, ahí en lugar de hacerlo completo, aquí voy a insertar el color blanco. Ahí está. Lo que hice aquí, amigas, fue corté la hebra de color carne, hice dos nuditos porque vamos a trabajar con cadenas, entonces no nos podemos ir llevando la hebra. Preferí hacer estos dos nuditos bien apretaditos, amigas, y esas hebritas van a quedar ahí perdidas dentro del mismo tejido. Repito, como hacemos cadenas no nos podemos ir llevando esas hebras. Es complicado, así es que prefiero que hagan sus dos nudos y corten.
Y vamos a comenzar la vuelta 34 haciendo dos puntos, dos cadenitas, perdón, flojitas, esas dos cadenitas, amigas. Ahora vamos a ubicarnos en el punto central de la primer pierna que hicimos, ahí donde marcamos, amigas. Muy bien, entonces voy a tomar aquí la hebra. Y a partir de ese punto, que es donde teníamos nuestra marca, vamos a realizar los 16 puntos bajos que corresponden a esta pierna. 1, 2, 3 y así hasta realizar 16. Muy bien. Ya llegué a las dos cadenitas que realizamos. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Aquí va uno y voy a hacer un punto más. Es importante que estas dos cadenas las hayan trabajado flojito, como les dije, para que no les cueste trabajo. Muy bien, ya están esas dos cadenitas. Voy a hacer ahora los 16 puntos de esta pierna. Ya los realicé, me vuelvo a encontrar con las dos cadenitas, pero ahora estoy del otro lado y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenitas. Aquí va uno y uno más. De esta manera estaríamos terminando la vuelta 34 con 36 puntos bajos. Ya las piernitas quedaron perfectamente unidas. De las vueltas 35 a la 41 haremos 36 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Antes de continuar, vamos a acomodar los alambres. Voy a poner mi dedo pulgar a la altura de la vuelta en la que vamos ahorita y vamos a acomodar de esta forma, vean, hacia afuera. Lo mismo con el otro alambre. A la altura de donde vamos, doblamos hacia afuera. Ya que hicimos esto, vamos a ubicar el centro del cuerpecito y ahora doblamos hacia arriba. Miren, así. Y vamos a entrelazar los alambritos hasta formar uno solo. Si de por sí no era difícil trabajar con los alambres, ahora mucho menos. Continuamos. Vuelta 42, la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya hice cambio de color a color carne y haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Ya sabemos trabajar perfectamente en bucle trasero. Vuelta 43, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos y vuelta 44, 30 puntos bajos. Vayan rellenando perfectamente, amigas, conforme vayan avanzando. Vuelta 45, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vueltas 46 a las 54, haremos 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Seguimos, vuelta 55, comenzamos haciendo 8 puntos bajos. Esta es vuelta de unión de brazos, así es que vamos a tomar el primer bracito, más bien cualquiera de los bracitos, de los dos bracitos que hicimos, y vamos a entrar así, de adentro hacia afuera. Y aquí vamos a ubicar el siguiente punto en el que nos toque trabajar. Es muy importante que ubiquen bien el siguiente punto para que no se vayan a comer ningún punto y al final no les falten puntos. Muy bien. Entonces hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto del bracito, así al siguiente punto del cuerpecito y hacemos un punto bajo. Muy bien. Vamos a hacer esto por última vez. Siguiente punto del bracito, siguiente punto del cuerpecito y hacemos un punto bajo. ¡Ay! Ahí está, amigas, ya unimos el bracito con 3 puntos. Vamos a realizar ahora, miren qué lindo quedó ubicado en la parte lateral. Vamos a hacer ahora 9 puntos. Aquí están mis 9 puntos bajos. Vamos a tomar ahora el otro bracito y lo vamos a unir de la misma manera que unimos el primero. Entramos de adentro hacia afuera del bracito y vamos a ubicar perfectamente el siguiente punto en el que nos toque trabajar del cuerpo. Aquí sería este puntito y hacemos nuestro punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito.
Siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Muy bien, vamos a hacer lo mismo. Aquí hago mi punto bajo con el tercer punto del bracito. Nos vamos al siguiente punto del cuerpecito y hacemos un punto bajo. Al final les va a sobrar un punto, realizan ese punto que sobra y la vuelta, que es la 55, la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. ¿Por qué con 32 puntos bajos, amigas? Miren. ¿Por qué terminamos con 32 puntos? Recordemos que cada uno de los bracitos constaba de 10 puntos, pero 3 de esos puntos los utilizamos para unir al cuerpo. Esos 3 puntos ya no los vamos a utilizar. Vamos a trabajar en el contorno, atrás, a la orilla de los bracitos, aquí, acá a la orilla del otro bracito y al final en este puntito que nos quedó. Entonces aquí hacemos un recuento. Comenzamos con 8 puntos y 7 que nos quedaron del bracito serían 15, ¿sí? 8 y 7, 15 y 9, 24. Y otros 7, 4, 31 y el último punto que nos sobraba, 32. Es por eso que estaríamos terminando con 32 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a tomar nuestro limpiapipas y lo vamos a doblar en 4, así como están viendo, vean. Ya dobladito lo vamos a meter así, a introducir de esta manera en el bracito, amigas, ¿eh? Esto nos va a ayudar a rellenar y al mismo tiempo articular cada uno de los bracitos. Voy a cortar aquí que me quedó un poquitín largo, amigas, para que no salga de allí. Vuelta 56, 14 puntos bajos y una disminución 2 veces, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 57, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 58, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 59, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y de las vueltas 60 a las 62 haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Amigas, a partir de aquí vamos a comenzar con la realización de la cabecita. Vamos a comenzar nuevamente con el conteo de puntos. Así es que si pueden colocar una hebrita que marque que aquí empezamos nuevamente con el conteo de puntos, estaría muy bien. Esto es para facilitar más adelante la colocación de los ojitos. Aquí donde les estoy señalando, les voy a dejar las instrucciones para realizar la cabecita de la vuelta número 1 a la vuelta número 23. Solo necesitamos saber hacer puntos bajos, aumentos y es algo que ya sabemos hacer perfectamente. Pero les voy a dar un ejemplo o varios. Vuelta número 1 vamos a realizar 12 aumentos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 2, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 30 puntos y así nos vamos a seguir. De las vueltas 9 a la 23 haremos 66 puntos en cada una de esas vueltas. Antes de continuar vamos a colocar los ojitos. Van a ir colocados entre las vueltas 15 y 16 con una separación de 10 puntos. Así es que vamos a tomar la parte central de la carita, vamos a marcarla de esta manera con nuestra agujita lanera. Y allí donde les dé la aguja, perfectamente que abarque la mitad del cuerpecito, la mitad del cuellito. Y allí donde les dé, vamos a contar 5 puntos hacia la derecha. Vean, aquí, hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos hacia la izquierda y ahí ponen su marquita. Y ahora lo mismo hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Y allí estarían colocados los ojitos. Hagan una visualización para que traten de ver que queden bien colocaditos. Y ahora van a colocar, si pusieron su marquita va a ser muy fácil y si no se van a dar cuenta inmediatamente la vuelta en la que hicimos los 12 aumentos. Esa es la primera vuelta. Van a estar contando así cada una de las vueltas hasta llegar a la número 15.
Los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 15 y 16. Como vieron, ya que van a ir con distancia de 10 puntitos. Ya que hicieron una observación y que vean que sí quedaron, que sí se ven bien centraditos, procedemos a agrandar el orificio para que nos resulte más fácil la colocación de los ojitos. Yo me ayudo mucho con esta agujita plástica y voy a colocar el ojito sin colocar aún la arandela. Recuerden que son este tipo de ojitos con un colorcito a la orilla, pero si no pueden colocar los ojos negros no pasa nada. Coloco los dos ojitos, vuelvo a hacer una observación que se vean bien centraditos. Lo más seguro es que sí, porque jamás nos ha fallado nuestro método, amigas. Ya que estén bien seguras que quedaron bien derechitas, bien derechitos los ojitos, colocamos las arandelas en ambos ojos. Ya que colocamos los ojitos, amigas, vamos a continuar con la realización de la cabecita. Lo que necesitamos saber en adelante solo son puntos bajos y disminuciones y lo sabemos hacer perfectamente. Así es que aquí donde les estoy señalando les dejo las instrucciones para realizar la cabecita. Por ejemplo, en la vuelta 24 vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos, y así nos vamos a seguir hasta la vuelta número 33, en la que haremos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos. No se les olvide rellenar perfectamente. Nos va a quedar este pequeño orificio, amigas. Lo que vamos a hacer es cortar hebra suficiente que nos alcance para ensartar nuestra agujita lanera. Déjenme jalar la hebrita y ensartar mi aguja. Muy bien, vamos a estar tomando el buclecito delantero de los 6 puntitos que nos quedaron al final. Aquí va 1, 2, 3 y así, amigas, hasta estar tomando esos 6 puntitos. Una vez que hayan tomado los 6 puntitos, jalan simplemente como acaban de ver. Muy cerca de donde hayamos finalizado vamos a hacer un nudito, amigas. De esta forma. Bien apretadito ese nudito, amigas. Vamos a entrar en el centro donde acabamos de cerrar, aquí, y nos vamos a ir para cualquier parte de la cabecita y allí vamos a perder nuestra hebra. Cortamos ya el sobrantito y habremos terminado el cuerpecito, amigas. Así nos quedó, amigas. Vamos a realizar más detalles. Con sus manitas traten de acomodar bien el relleno para que quede bien redondita. Vamos a bordar las pestañitas, amigas. Vamos a entrar por aquí arriba, tratando de salir pegaditos, pegaditos al ojo, amigas. Más o menos en la parte media del ojito, pero lo más pegaditos que sea posible. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro marca Sinfonía. Miren, a la misma altura que coloqué uno, vamos a colocar el otro. Ustedes pueden ver que coloqué ahí una hebrita de color blanco, pero después ya no la van a ver, amigas, porque no me gustó. Se la quité al final de cuentas. Dejamos un poquitito de hebra ahí arriba y vamos a pasar por encima del ojito de esta forma. Entonces, vamos a ubicarnos a la misma distancia de ambos lados. Es aproximadamente un puntito, pero como ven, miren. Si quiero que quede un puntito, tengo que entrar a la mitad del punto que sigue, porque si me voy hasta exactamente el otro punto va a quedar muy separado y ya no se va a parecer. Entonces entro allí y salgo ahí, como vieron, como diagonalmente en el puntito de arriba, vean. Aquí entré en la mitad del punto y voy a entrar aquí, vean, diagonalmente a la mitad del punto de la vuelta de arriba. Espero darme a entender, no estoy saliendo exactamente donde empieza un punto y termina el siguiente, sino a la mitad. Si no, no va a quedar igual, va a quedar muy separada una pestaña con respecto de la otra. Y miren, voy a volver a entrar aquí y ahora voy a salir hacia arriba, en donde entré de manera inicial. Por aquí. Y vamos a ver, espero que se parezca. Aquí lo más importante es que ambas se parezcan lo más posible.
jalamos y vamos a ver cómo se ve. Acomodamos un poquitito con nuestra misma agujita lanera. Miren, para que dé una forma más linda la pestañita. Aquí ya lo acomodé. Vamos a ver cómo quedó del otro lado. Aquí vamos a hacer 2 nuditos, amigas. Ya que están seguras que se parecen las 2 pestañitas, vamos a hacer un nudito, un segundo nudito, cortamos la hebra sobrante y vamos a perder esa hebrita hacia adentro con la parte gruesa de la aguja lanera, la parte en la que ensartamos, y vamos a ir perdiendo de esta manera. Aquí va a llevar su pelito, así es que no se preocupen que no se va a notar. Ahí perdemos lo más que se pueda. Ahí está, amigas. Qué linda nos quedó. Vamos a bordar ahora la naricita, amigas. Como siempre se los he dicho, lo más importante es que quede bien centradita, que no les vaya a quedar de lado. La misma distancia de ambos lados de los ojitos. La nariz va a ir con distancia de 3 puntitos. Y van a ubicarla una vuelta abajo de donde terminan los ojitos. Y vamos a entrar de esta manera, otra vez por la parte alta de la cabecita, ensarté mi aguja lanera con hebra de color carne y vamos a salir de esta manera, amigas. Les recuerdo, van a ver los ojitos con hebra de color blanco, pero a mí a final de cuentas no me gustó y se lo quité. Así es que lo pueden omitir si así gustan. Y si a ustedes les gusta con esa hebra de color blanco, pues se la pueden colocar. A mí no me gustó y por eso omití ese paso. Ya reensarté mi aguja lanera. Vean cómo salí. 3 puntitos hacia mi mano izquierda y por allí voy a entrar. Voy a salir ahora en el punto exactamente de abajo, de aquí donde estoy entrando, exactamente en el punto de abajo, por ahí salimos, vean. Y ya quedó marcada la naricita. Ahora vamos a entrar exactamente en el punto de abajo. Aquí y salimos arribita. Donde entramos en el primer puntito, donde entramos, allí vamos a salir. Esta naricita, las que me siguen, saben que últimamente hemos realizado nuestros proyectos con esta nariz y a mí me ha gustado muchísimo. Espero que a ustedes también. Y vamos a comenzar a hacer puntaditas de tal manera que rellenemos estas 2 hebras que acabamos de realizar aquí. Muy bien. Vamos a hacer así puntaditas, puntaditas hasta rellenar esas 2 hebritas, amigas. De esta forma. Vamos a estar entrando y haciendo puntaditas. Es importante que esas puntadas sean con la misma tensión, que no hagan una más apretada y otra más flojita. Que queden bien con la misma tensión ambas. Así. Para que se vea bonita, amigas, para que se vea bien parejita. Cuando lleguen a la orilla y sientan que ya les cuesta trabajo que entre la punta, vamos a entrar al contrario, vean, con la parte gruesa de nuestra hoja, que es donde ensartamos. Esto es importante porque ya queda muy poco espacio y no queremos maltratar nuestro material. Ya llegué de este lado. Aquí ustedes pueden evaluar si así la quieren dejar o se regresan. Yo me voy a regresar hasta el otro lado haciendo una segunda vueltecita. De esta manera la nariz va a quedar más remarcadita. Si a ustedes con una primer vuelta les gustó cómo quedó, con eso es suficiente, no necesitan regresarse. Yo voy a hacer una segunda pasadita para que la nariz, como les digo, quede más remarcadita. Siempre teniendo cuidado de que cada una de estas puntaditas tengan la misma tensión. Repito, no apretamos mucho una y aflojamos la que sigue. Todas con la misma tensión hasta donde no sea posible. Ya estoy llegando de este lado, amigas. Aquí como que había faltado ahí darle unas pasaditas. Ahorita conforme se vaya viendo voy a evaluar si le doy doble pasadita o la dejo así. Pues ya estoy llegando al otro lado, amigas. Me gustó mucho cómo se ve, amigas, la naricita. Así es que aquí termino. Voy a entrar por este punto y salir arriba. Hago 2 nuditos y pierdo.
Vamos a colocar las cejas, amigas. De este lado de la pestañita van a ver cómo hago una especie de línea imaginaria. ¿Ven? Y allí vamos a colocar, ahorita les digo exactamente, de este lado también hacemos una especie de línea imaginaria y ahí vamos a colocar nuestra marquita. Vamos a contar aquí donde termina la pestañita 1, 2, 3 vueltas y después 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos hacia la izquierda y una vuelta hacia abajo. Ahí es donde nos va a quedar lo mismo de este lado, línea imaginaria, 3 vueltas arriba de la pestañita, contamos 6 puntos hacia la derecha, una vuelta hacia abajo y ahí quedaría nuestra segunda marquita. Vamos a entrar por aquí arriba y vamos a salir en la primer marquita. Bueno, en esta de este lado. Pueden hacerlo en la que quieran, ¿eh? Es exactamente igual. Y allí vamos a salir. En esta ocasión, amigas, es hilo de la marca Sinfonía color negro, pero solo son 3 hebras. Sinfonía consta de 6 hebras, pero vamos a utilizar solo 3. Voy a entrar ahora aquí en mi segunda marca y salir en la tercera, ya para marcar la otra ceja. Así. Vamos quitando nuestros alfileres. Entro en la siguiente marquita. Y ahora me voy a ir hacia arriba. Ay, se me cayó, amigas. Es aquí. Y ahora me voy hacia arriba. Ya saben, aquí arriba hacemos un nudito y perdemos. Así habrán quedado marcadas las cejitas, amigas. Hasta aquí nos quedamos por ahora, amigas. Estén pendientes que próximamente continuaremos.